Quizás algunos de ustedes recuerden que en un video reciente alguien me dejó un comentario diciendo como de hey, debería enseñarnos cómo hacer plata, cómo tiene tantos ingresos, porque para qué ande por ahí derrochando su dinero, despilfarrándolo, comprando acciones, comprando un apartamento, lo que sea, enséñenos, porque la mayoría de gente en Colombia gana un mínimo o menos. No sé, por ahí iba como la onda del comentario, que no me pareció tan buena onda, ya lo habíamos hablado en el video anterior, pero pues eso me llevó a pensar en hablarles de cuáles son mis fuentes de ingreso. Ahora, muy distinto es decirles cuáles son mis fuentes de ingreso a lo que me estaba pidiendo esta persona de cómo enseñarles a hacer plata. No pretendo enseñarles aquí cómo hacer dinero. Sin embargo, al ser una persona que trabaja de manera independiente y yo les manifesté en el video anterior como que yo siempre vivo con el miedo constante de no saber de dónde va a llegar mi próximo pago, pues sí me parece muy importante tener distintas fuentes de ingreso y considero que la mayoría de personas debería buscar tener más de una fuente de ingresos. Y no es que depender de un salario o tener un trabajo que ya ocupe mucho tiempo de mi vida y luego querer descansar esté mal. En lo absoluto. Pero ¿qué sucede si el día de mañana mi trabajo se acaba? ¿Qué sucede si no tengo un fondo de emergencia? Ahora, les voy a hablar de todas mis fuentes de ingresos, sin embargo, no todos los meses, o bueno, no siempre estas fuentes de ingresos son constantes. Últimamente sí lo han sido, la verdad, últimamente me ha ido bien como con todas estas fuentes de ingreso, pero han existido momentos de mi vida donde en un mes solo tengo una fuente de ingreso, o dos, o tres. Han habido meses y han sido muchas veces en las que no recibo plata en lo absoluto. Entonces, nuevamente, contándoles lo que estoy a punto de contarles, no pretendo enseñarles cómo hacer plata nuevamente, y esto lo he dicho un montón de veces en mis videos. Yo no soy un asesor financiero, ahora mucho menos voy a ser un asesor sobre cómo conseguir empleo o generar fuentes de ingreso. Esto a mí me ha costado muchísimo. Creo que muchas veces en redes sociales nos dicen eso, como todos deberían tener más de una fuente de ingreso, diversificar, no tener todos los huevos en la misma canasta y demás, pero eso es difícil, eso es algo que lleva años, eso es algo que no sucede de la noche a la mañana y eso es lo que no nos dicen. En mi caso, construir todas estas fuentes de ingreso y que se vuelvan más o menos estables, nuevamente no siempre lo son, me ha tomado aproximadamente 10 años. Digo aproximadamente porque unas fuentes de ingreso me han tomado menos que otras muchísimo más y lo que sea. Pero bueno, empecemos. Mi primera fuente de ingreso es la fotografía. Para quienes no lo sepan, yo de profesión lo que estudié es fotografía, literalmente fotografía. Soy fotógrafo. Tengo un diploma que dice que soy fotógrafo. Por eso es que siempre hago tanto énfasis en que no soy un asesor financiero. Soy fotógrafo. Oigan, y el otro día pensaba en esto. Mi primera cámara digital, como para empezar a dedicarme a la fotografía, me la regaló mi mamá en el 2011. Y mi primer trabajo pago en fotografía fue en el 2013. Eso ya fue hace 12 años. A mí el 2013 me suena como si hubiese sido ayer, pero ya han pasado 12 años desde el 2013. Y aunque mi primer trabajo pago en fotografía fuese en el 2013, las fotos no me quedaron muy bien, a decir verdad. Hasta hace unos 6 o 7 años que la fotografía no se volvió mi fuente de ingresos principal. Para aquel entonces lo que yo hacía para poder pagar la universidad era trabajar en un call center. De vez en cuando me salían trabajos de fotografía chiquitos, pero mi fuente de ingresos principal en ese entonces era un trabajo de call center. Y bueno, no solo es la fotografía, sino también video. Si hay alguien por ahí que se quiera dedicar exclusivamente a la fotografía, es una profesión maravillosa que me ha dado muchísimas cosas en la vida, pero es muy duro dedicarse exclusivamente a la fotografía. Hay gente que hoy en día sí le pide a uno solo fotos, pero con todo el tema de la digitalización, con las redes sociales, pues la gente hoy en día requiere tanto fotografía como video. Me encanta mi profesión, es maravillosa, pero sin embargo, la verdad tuve un tiempo muy difícil como tratando de conseguir clientes, tratando literalmente de que sí se volviera mi profesión, de poder llegar a decir como, pucha, yo voy a vivir de esto. Y me costó mucho y había momentos de mi vida que hasta llorando yo pensaba como, ¿será que toda la vida voy a tener que trabajar en un call center? Esto no es posible. No es posible que para esto sea lo único que me vaya a servir el inglés en mi vida. Pero con persistencia, tenacidad y mucho, pero mucho aguante, pues logré construir una base de clientes importante con quienes sigo trabajando hoy en día. Segunda fuente de ingresos importante que tengo yo, edición de videos. Se las estoy mencionando como desde la que más ingresos me da hasta la que menos, aunque hoy en día, honestamente, todas están como muy a la par. Lo que les decía al principio, afortunadamente, hoy en día me va bien. No por mucho tiempo fue así, no sé si lo vaya a seguir siendo, pero pues mientras tanto yo sí sigo siendo como bien ahorrativo y demás. Pero bueno, segunda fuente de ingresos, edición de video. Desde muy pequeño, desde antes de decir que yo quería ser fotógrafo, yo empecé a editar videos. Por supuesto, para ese entonces nadie me pagaba, pero yo lo que hacía era como grabar cositas con camaritas en mi casa porque quería aprender a editar. Yo veía las películas y era como la gente hace eso, cómo puedo hacer yo eso desde mi casa. Obviamente pues con Movie Maker en un principio, luego con Sony Vegas. Hoy en día utilizo la suite de Adobe para todo mi trabajo y hoy en día tengo un par de clientes en los Estados Unidos con los que me va bastante bien. Cuando me preguntan como, oiga, ¿usted cómo se consigue estos clientes?
Honestamente, muchas veces es solo como por el voz a voz. Gente con la que ya he trabajado en Colombia, tanto en fotografía y en video, muchas veces lo refieren a uno como, oye, tengo una amiga en Estados Unidos que está buscando un editor de video, ¿cuánto le cobras? ¿Por qué no te hablas con ella? Hay clientes que son clientes de todos los meses, todas las semanas incluso, pero la edición de videos, sobre todo cuando es para clientes en el exterior, es bastante bien paga. Mi siguiente fuente de ingresos es esto que ven acá, literalmente este canal de YouTube maravilloso que me ha dado tanto. Muchísimas gracias a ustedes que me han dado tanto. Pero no obstante, a este canal de YouTube yo empecé a subir videos en el 2015. Mi primer año creo que facturé menos de $2. El siguiente año creo que también menos de $2. Y hoy en día solo con este canal logro facturar como entre 30 y 40 millones de pesos anuales, que para mí está perfecto. Primero, porque no es mi única fuente de ingresos. Segundo, porque lo puedo hacer desde casa sin costos adicionales, bueno, más allá de la luz y el internet. Pero tampoco tengo que contratar a nadie más para hacer esto. Mi siguiente fuente de ingresos está relacionada directamente con esto. Y pues es todo el tema como de mi negocio digital, de mi marca personal. Por esta bella carita hay muchas marcas que quieren colaborar conmigo. Aquí también hay que saber muy bien con qué marcas quiere trabajar uno y con qué marcas no. Sobre todo en este espacio financiero a uno le llegan propuestas muy llamativas, en ocasiones por muchísimo dinero, que uno tiene que dejar pasar. En mi caso me ofrecen todos los días, bueno, casi todos los días, que promocione casas de apuestas, que promocione apuestas deportivas, que además de deportes yo no tengo ni idea y no me verán hablando ni de apuestas ni de apuestas deportivas nunca en la vida. Muchos juegos de azar, criptomonedas, obviamente muchas entidades financieras. Seguramente ustedes ya han visto algunas colaboraciones aquí con ciertas entidades financieras. Y no solo aquí en YouTube, de hecho aquí en YouTube no hago tantas colaboraciones, es sobre todo en mi cuenta de TikTok. Para quienes no me sigan en TikTok, vayan y me siguen en TikTok. Pero también cuando es relacionado a las entidades financieras, si uno hace alguna publicación patrocinada o promocionando algún producto, mucha gente sale a comentar de una vez como, ay, este man se vendió por plata, este man no sé qué. Pero lo que muchos no saben es cuántas propuestas uno ha rechazado de otras entidades a las que uno pues no les cree absolutamente nada, para dar con marcas chéveres con las que uno sí quiere trabajar. Conseguir ese tipo de pautas es más difícil, los pagos son mucho más bajitos de lo que ofrece, por ejemplo, una casa de apuestas o gente que trabaja con criptomonedas, pero pues sí es mucho más gratificante saber que uno sí está ayudando a la gente a descubrir productos que sí le pueden servir y de que al fin y al cabo lo que está en juego es la reputación de uno. Mi siguiente fuente de ingresos relacionada con el tema de redes sociales y demás son los links de referidos. Por ejemplo, si se fijan en mis videos, que creo que muy poca gente se fija en eso, pero en la descripción de mis videos hay links para Amazon, como para la cámara que yo uso, la luz que yo uso, que además eso está súper desactualizado. Hace mucho no lo cambio. Pero entonces, si por ejemplo alguien abrió Amazon desde la cámara que yo utilizo y no es que se compre la cámara que yo utilice, pero siguió en el buscador de Amazon gracias a ese link inicial y compró cualquier otra cosa, se compró unas medias, es muy probable que yo vaya a recibir una muy pequeña comisión por esas medias. Pero de todas maneras, esos links de Amazon siguen generando muchos clics hoy en día. O si yo digo como, oigan, tengo un link de referido para que usen Audible. Les voy a dejar el link de Audible en la descripción. Literalmente lo estoy haciendo en este momento. Por cada vez que alguien se suscriba a eso para escuchar audiolibros, yo voy a recibir una comisión. Y hasta hace un par de años lo que yo me estaba ganando con links de referidos al mes era aproximadamente como de 10 a 20 dólares mensuales. O sea, no una cantidad significativa, pero hoy en día sí lo considero una fuente de ingresos. Porque aunque no sea todos los meses, el mes en el que más he facturado con links de referidos ha sido como $1,200, $1,300 aproximadamente. Y en promedio hoy en día, digamos que sean $300, $400. Pero sí como en 3 ocasiones he superado esa barrera de $1,000 en un mes. Entonces, pues bastante bien por ahí también. Y en último lugar voy a dejar los rendimientos que me están generando mis cuentas de ahorros de alto rendimiento, como Lulo y como Nu, que hoy en día lo que me están generando estas cuentas al mes es aproximadamente 400,000 pesos combinadas, no cada una, sino combinadas. Bueno, quizás un poco más, quizás hasta 500,000 pesos mensuales me estoy ganando entre la combinación de estas dos cuentas. Pero como en estas cuentas es donde tenía el capital para dar la cuota inicial de este apartamento, lo que alcancé a recibir en un par de meses fue superior al $1,000,000 mensuales, que me parecía como una locura. Que mi cuenta de ahorros me estuviese dando más de $1,000,000 mensuales simplemente por tener mi plata ahí quieta, pues por supuesto me parecía lo máximo. Ya para terminar este video les quería agradecer porque yo sé que algunas de las fuentes de ingreso que mencioné acá es directamente relacionado con que hay gente que ve estos videos, hay gente que consume mi contenido, ya sea aquí en YouTube, en TikTok o en Instagram. Estamos nuevos en Instagram. Hay gente que por algún motivo u otro le interesa lo que yo tengo por decir y eso lo aprecio muchísimo porque eso me ha llevado a poder construir todo esto. Sin embargo, siempre estoy a la búsqueda de nuevas oportunidades porque de todas maneras sí vivo como con el miedo constante, como con esa presión constante de esto hasta cuándo va a durar, hasta cuándo me va a ir bien tomando fotos, hasta cuándo le va a ir bien este canal de YouTube, hasta cuándo le va a ir bien a mi TikTok. Afortunadamente en este momento estamos en una etapa como de crecimiento. Mantener eso ha sido difícil, seguramente va a seguir siéndolo, pero lo veo como un reto y lo veo como un reto positivo. Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios ustedes cuántas fuentes de ingreso tienen, qué fuentes de ingreso les gustaría construir, tienen el trabajo de sus sueños en este momento, les gustaría tenerlos. Nuevamente, no es que yo les vaya a enseñar como muchos videos que hay
que dicen como te voy a enseñar a construir 80.000 fuentes de ingresos. No sé, no es lo mío, lo siento. Pero así como a mí me ha tocado difícil y sé que a muchos de ustedes también les ha tocado difícil, les tocará difícil, pues espero que de alguna forma esta historia que yo les cuento los inspire, los motive, porque honestamente por mucho tiempo yo viví muy desmotivado, muy poco inspirado por lo que hacía. Y hoy en día lo que me motiva es pensar en ese Simón del pasado que tanto sufrió por no saber si lo iba a lograr o no. No es que hoy en día lo haya logrado, pero lo que me inspira es pensar en él, como en esto que logré. Como que gracias a él estoy aquí yo hoy en día. Todo lo que tengan para decirme los leo siempre en los comentarios y nos vemos a la próxima con un video nuevo.